Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o si quieren ver apartes, lo pueden buscar en nuestra página de Facebook o también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio del podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de la capital de Estados Unidos, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre a esta mesa. Buenos días. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Hola, Juan Carlos. Y Ricardo Mir de Francia, corresponsal del Periódico de Cataluña, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Estuvo en el Perú hace poco usted. Así es, Juan Carlos. ¿Y cómo está el Perú? De cabeza, complicado. Complicado porque tienes a un presidente que está un poco acorralado, está secuestrado, ¿no? El fujimorismo lo tiene un poco maniatado. Ya es la segunda vez que un equipo de gobierno, todo su gabinete es sacado, tiene que reemplazar y formar una nueva coalición de gobierno y bueno, como tiene mayoría el fujimorismo, pero bueno, creo que vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Vamos a hablar más adelante. Hay noticias además de una nueva medida que tiene que ver con inmigración del presidente Donald Trump, porque a partir por lo menos del 18 de octubre en el caso de Venezuela, se va a prohibir la entrada a altos funcionarios del gobierno venezolano, a los familiares de ellos, esto por una parte. Pero hay una nueva lista de países cuyos nacionales no pueden entrar a Estados Unidos, que son Libia y Yemen, y también Siria, Somalia y Chad y Corea del Norte. ¿Será útil esto para que vuelva la democracia a Venezuela, que es el objetivo que se ha trazado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? No, desde el punto de vista de Venezuela en específico, me parece una medida acertada, si está dirigida a la clase gobernante, al liderazgo del régimen de Maduro y sus familiares. Recordemos que a pesar de toda la retórica antiimperialista de estas figuras, a ellos les encantan sus apartamentos en Miami, les encantan sus vacaciones en New York, les encanta hacer shopping en Orlando. Así que es una medida acertada. El problema es toda la medida en general, porque parece que esto es un reempaque de la prohibición de nacionales de países musulmanes de visitar Estados Unidos, que iba a expirar ya de por sí en estas fechas. Y parece que se ha sido renovado y para disimularlo un poco se está metiendo entonces ahí esta prohibición a figuras del régimen venezolano y norcoreano, lo cual me parece poco sensato, o sea, es una cuestión que no debería hacerse de esta manera. Claro. Hay noticias en Europa, Ricardo Mir de Francia, y la principal está en los grandes periódicos del mundo, como aquí en el Wall Street Journal, está la señora Angela Merkel, la canciller federal alemana, la jefa del gobierno. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo elecciones generales para proveer los más de 630 escaños que tiene el Bundestag, el Parlamento alemán. ¿Qué ocurrió? Angela Merkel ha sido reelegida por tercera vez, elegida para su cuarto mandato. Su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, el CDU, ha logrado el 33% de los votos, es decir, 246 escaños. En el segundo puesto quedó el SPD, la Socialdemocracia, de Martin Schulz, que logró el 20,5% de los votos. Es el peor resultado para la socialdemocracia desde 1949. Pero hay además un dato preocupante, y es que el partido xenófobo Alternativa por Alemania, que está en contra del hecho de que hubiera recibido la señora Merkel más de 1 millón de refugiados, sobre todo procedentes de la guerra en Siria, logró 94 escaños. Es la primera vez desde hace casi 70 años que un partido de ultraderecha llega al Parlamento alemán. Entre otras cosas, Alexander Gauland, el líder de Alternativa para Alemania o por Alemania, ha llegado a decir que el ejército alemán lo hizo bastante bien en la Segunda Guerra Mundial. No lo utilizó con la palabra nazis, pero dijo que fue un ejército muy eficaz. Ahora hay 6 fuerzas políticas en el Parlamento alemán, antes había 4. ¿Qué puede hacer entonces la señora Merkel para gobernar? Porque la SPD, que estaba aliada con ella, ha dicho que se va a la oposición y que se lanza a la otra orilla. Bueno, pues parece que la única opción para gobernar con mayoría sería haciendo un pacto con los liberales y los verdes. Como tú dices, los socialdemócratas han dicho que no quieren volver a la coalición con Merkel, que les pasó factura, durante 2 mandatos gobernaron con ellos en la coalición. Y bueno, la otra opción sería gobernar en minoría, pero parece en Alemania es una opción que poco común. Y bueno, yo creo que ahora los alemanes van a tener que hacer un examen ahí un poco de conciencia, ¿no? Porque es verdad que
La CDU ha perdido muchos votos, ha habido un trasvase muy importante hacia Alternativa por Alemania, este movimiento de extrema derecha populista que un poco siguiendo la dinámica que estamos viendo en Europa, ¿no? donde los populismos de xenófobos van al alza de una manera imparable, ¿no? Están gobernando en Polonia, están gobernando en Hungría, en Austria y en Holanda estuvieron a punto de ganar las elecciones, obtuvieron muy buenos resultados, también en Francia, ¿no? Yo creo que en parte es por esta desafección del electorado, ¿no? Que ha dejado de confiar en los partidos tradicionales, quiere soluciones mágicas y recurre a todos estos partidos que viven del resentimiento y de crear el miedo, ¿no? Aprovechando pues la llegada de refugiados, en el caso de Alemania bastante masiva, que es uno de los hechos que le ha pasado mucha factura a Merkel. Y bueno, es para estar preocupados, ahí está. Porque si fuera uno o dos países, bueno, todavía se podría contener, pero es una tendencia al alza en todo el continente. Y yo creo que parte también de la explicación está en esta casi desaparición de la socialdemocracia, ¿no? El SPD ha sacado el peor resultado en los últimos 50-60 años, lo hemos visto en otros países, en Grecia, en Francia, en España, están perdidas. La socialdemocracia ha dejado de aportar soluciones distintas a los partidos de derechas. O sea, en política económica es difícil de distinguir entre los postulados neoliberales de los partidos conservadores y los socialdemócratas. Y yo creo que por eso también mucha gente está muy desencantada y se va de compras. La única alternativa son estos partidos, por regla general, ¿no? Populistas, más en la derecha que en la izquierda, y la gente se coge a cualquiera que le proponga algo de ilusión, un mundo, cierta esperanza en el futuro, ¿no? Algo diferente. Es que lo dice el editorial del diario de New York Times, como señala Ricardo, María Luisa, porque el Times dice que han triunfado pues no solamente la señora Merkel, sino también el populismo. Sí, estamos en un escenario inimaginable, ¿no? Postelectoral. Se sabía que ganaba Merkel, ganaba, pero lo que no sabíamos es que Merkel iba a tener que formar coalición de gobierno con partidos que no se pensaban, con la izquierda o con los verdes. La otra cosa que yo retomo un poco de este resultado es el hecho de que ahora vemos cómo avanza, digamos, los radicales, los extremistas en todas partes del mundo y en Europa como un claro ejemplo, como señalaba Ricardo. Y un poco haciendo el paralelo entre Estados Unidos y Alemania, lo que hay que preguntarse es cuáles son las raíces de ese descontento de esta gente que decide votar o de votantes que deciden darle la espalda. Incluso muchos no necesariamente ultraderechistas en el caso de Alemania, pero que se ven muy descontentos, muy, digamos, escépticos de lo que ofrecen los partidos tradicionales y que frente a ese escenario deciden, bueno, como lo tradicional o el establishment no ha aportado nada nuevo para nosotros, ¿por qué no buscamos otras opciones? ¿Por qué no vamos de compras, como decía, como la frase que utilizó Ricardo? Yo creo que eso es lo preocupante, buscar las raíces de ese descontento que se ve en varias partes del mundo, en América Latina también ha ocurrido, y que, digamos, si es que no se capitaliza, si es que la gente no logra ver, o los líderes racionales, demócratas, hablando en el amplio sentido de la palabra, no logran ver las raíces de esa problemática, vamos a tener más extremismo en otras partes del mundo. Que por primera vez, después de 6 décadas, un partido de extrema derecha, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, tenga la posibilidad de obtener 13% del voto, es bastante preocupante. Y yo creo que eso explica un poco, con un conjunto de factores, ¿no? El hecho de que el inmigrante es el malo de la película, el hecho de que la gente también siente que no tiene ninguna mejora económica, el hecho de que también hay un nacionalismo arraigado, que la gente siente que se ve desplazado, que su cultura ya no tiene ningún valor. Son algunos de los factores, pero habría que analizar un poco más en profundo y ver cuáles son las soluciones frente a ese descontento. Y hay que tener en cuenta que todo esto pasa en Alemania, un país de más de 80 millones de habitantes, que es la locomotora de la Unión Europea. Sí, bueno, y hay que ver el impacto que esto va a tener también en el futuro de Europa.
puesto que la posible coalición Jamaica, que es la que se está especulando, que es por los colores del CDU, que es negro, los liberales que son amarillos y los verdes que son verdes, la bandera Jamaica, los liberales, a pesar de ser europeístas, son mucho más críticos en cuanto a la posibilidad de crear una unión federal en Europa, principalmente una unión fiscal y tener un ministro de finanzas del euro, un parlamento del euro, que son las reformas que ha puesto sobre el tablero Macron, ¿verdad? Entonces esto también va a afectar, tener un impacto en esa relación Macron-Merkel, que muchos lo veía como el futuro para resucitar o renovar a la Unión Europea. María Luisa mencionó algo interesante, y es que por muchos años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, había una regla no escrita en la política alemana. No podía haber un partido a la derecha del CDU. El Partido Conservador Social Cristiano era el partido de centro derecha, pero no podía haber nada más a la derecha, obviamente por el pasado alemán. En este caso, la Alternativa por Alemania viene a romper eso. Fue un partido que nace a partir del rescate alemán, el rescate europeo a Grecia, un grupo de economistas escépticos del euro, críticos de estos subsidios que ellos veían de Alemania hacia otros miembros de la Unión Europea que consideran irresponsables fiscalmente, crean este partido para promover la salida de Alemania del euro. Pero rápidamente este partido empezó a mutar en un partido de extrema derechas. Principalmente el partido había tenido su crisis interna también, había tenido sus encontronazos internos entre un ala moderada, un ala más académica, más economicista, y las nuevas figuras que empezaron a llegar a este partido, que eran figuras xenófobas, con un discurso nacionalista, antimusulmán y demás. Cuando pasó la crisis del euro, el partido disminuyó en su apoyo, y vimos una caída en su apoyo debido a que ya el tema del euro no estaba sobre el tapete. Sin embargo, sí, con la crisis de los inmigrantes nuevamente surgió, y ahora vemos que no solo entra al Bundestag, al Parlamento alemán, sino que se convierte en la tercera fuerza política. Y es por eso que es importante que los socialdemócratas no entren en una gran coalición de nuevo con Merkel, que ya fue descartada por Martin Schulz, el líder socialdemócrata. Porque si los socialdemócratas entraran en una gran coalición con Merkel de nuevo, pasaría la Alternativa para Alemania a ser el principal partido de oposición. Y eso tiene ciertas garantías parlamentarias, tiene ciertos privilegios. Así que es importante que los socialdemócratas no entren en eso. Otro punto a rescatar es cómo Angela Merkel se ha vuelto en la kriptonita de los otros partidos políticos que entran en coalición con ella. Cuando los socialdemócratas entraron en la primera gran coalición, pasaron a sufrir su peor resultado electoral en la historia en las elecciones del 2009. Luego fueron los liberales los que entraron en coalición con ella, y luego fueron expulsados del Bundestag en el 2013. Ahora por eso es que casi ningún partido está ansioso de entrar en negociaciones con Merkel, porque saben de que por algún motivo todas las cosas buenas que se le achacan a su gobierno, sí, se le da crédito a ella, y todas las cosas malas terminan siendo pecado de los otros partidos de la coalición. Así que si bien la elección fue bastante aburrida, el proceso para la formación de un gobierno va a ser bastante entretenido. Bueno. Cambio de asunto para Estados Unidos. Ricardo, aquí está también en primera página del diario The Washington Post la fotografía. Hay una foto de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol, lo que se llama aquí la NFL por sus siglas en inglés. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? El señor Donald Trump, el presidente, ha iniciado una guerra contra algunos equipos de fútbol y contra algunos jugadores y propietarios de equipos de fútbol. Hace algunos meses, un jugador de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, afroamericano él, para protestar por los excesos policiales contra la comunidad afroamericana, a la hora de hoy, en el momento de oír el himno estadounidense, se echaba una rodilla en tierra, se arrodillaba, ponía una sola rodilla en tierra. Esto empezó a ser seguido, como es este ejemplo, empezó a ser seguido por otros jugadores de fútbol, y así ha continuado en los últimos meses. En Alabama, en una manifestación en Huntsville, en ese estado, el presidente Donald Trump en las últimas horas la emprendió, se fue a lanzar en ristre contra los jugadores que están llevando a cabo esta práctica. Y dijo, yo creo que a la gente no le gusta ver que cuando suena el himno de Estados Unidos unos jugadores, en lugar de estar en pie, ponen la rodilla en tierra. Y yo creo que lo que pasa es que la gente debe pensar que el que no ponga la rodilla en tierra es, y aquí voy a decir la palabra, y es muy grosera, pero la dijo el presidente de Estados Unidos, el señor dijo, he's a son of a bitch, es decir, es un hijo de puta. Eso fue lo que dijo, me perdonan ustedes la expresión. En todo caso, está en todas partes. Como consecuencia de esto, varios jugadores
rechazaron las declaraciones de Trump, dijeron que esto era realmente una vulgaridad, que ellos tienen todo el derecho de protestar de esta forma. Y posteriormente lo que ocurrió ayer es que la mayor parte de los jugadores de gran parte de los equipos de fútbol hicieron exactamente lo mismo, pusieron la rodilla en tierra. Para rematar, el señor Trump decidió desinvitar a Stephen Curry y a los jugadores de los Golden State Warriors, jugadores de la NBA, de la Liga de Baloncesto, porque también se enfrentaron con Trump con respecto a todo este asunto. Dice hoy Peter Baker, un periodista del diario The New York Times, que Trump parece ser el apóstol de la rabia en este país, que sigue dividiendo al país y que es el apóstol de la rabia. ¿Cómo va a terminar esto? Porque si siguen los señores de la Liga Nacional de Fútbol arrodillándose, pues yo no sé la cadena de insultos a dónde irá a llegar, y que yo recuerde no había oído jamás que un presidente, salvo tal vez el señor Duterte en Filipinas, que insultó a Obama, le había echado la madre a alguien así claramente en los micrófonos de manera pública. ¿no? Hay equipos que ayer ni siquiera salieron al campo, se quedaron en el vestuario mientras sonaba el himno con protesta a la actitud de Trump. Es de estas cosas incomprensibles, ¿no? De esta necesidad de meterse en polémicas de las que es difícil ver qué rédito político puede sacar, ¿no? Y lo único que hacen es fracturar más al país, dividirlo, crear más enfado, más ansiedad. Además con los deportes más populares que hay en este país, que es el baloncesto y el fútbol americano, la NFL y la NBA, es decir, porque si tú dices algo que solo recoge el New York Times, en la mitad del país nadie se entera, porque nadie lee el New York Times, pero el fútbol americano todo el mundo lo sigue, ¿no? Entonces, bueno, es de estas cosas difíciles de comprender. Yo creo que Trump al final, el cálculo suyo es, y lo podemos ver, ¿no? mirando un poco hacia atrás, y es que Trump sigue gobernando únicamente para sus bases, es lo único que le importa. Es decir, por eso echa mano de este patrioterismo barato, de respeto a la bandera, cuando yo creo que no hay más americano más patriótico que el respeto a la libertad de expresión, que es al final lo que este hombre ha atacado, ¿no? Que no puede tolerar que Colin Kaepernick se arrodille para protestar por la violencia policial contra los afroamericanos, y entonces por eso la emprende con él. Y quién puede apoyar esta diatriba contra los jugadores, contra los deportistas. Bueno, pues yo creo que esas bases más acérrimas de Trump, más a la derecha, más ultramontanas, porque como estamos viendo desde la prensa a todo el deporte se ha echado en contra de Trump y se ha solidarizado con esos jugadores a los que ha atacado. María Luisa Rosal. Bueno, lo primero que hay que decir, coincido plenamente con Ricardo, el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución de Estados Unidos. Esta era una protesta pacífica que además, como tú bien señalabas, la inició en el 2016 otro jugador de fútbol americano, con razones que desde mi punto son muy legítimas. Lo otro que llama mucho la atención es, de nuevo, que Trump quiera ganarse una pelea gratuitamente cuando no hay necesidad de hacerlo. Y lo tercero que quiero decir es, hoy día se cumplen 60 años de este aniversario, este histórico momento en el capítulo de los derechos civiles en Estados Unidos, donde 9 estudiantes afroamericanos ingresan a la escuela High Central en Little Rock, Arkansas, resguardados además por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en un momento muy histórico donde se inicia o se trata de iniciar la reintegración en las escuelas afroamericanas, en las escuelas públicas de Estados Unidos, quiero decir, como una consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Brown versus Board of Education. Y estamos hablando de esto, o sea, han pasado 60 años y todavía seguimos discutiendo este tema. Lo otro es el gesto simbólico que hacen de arrodillarse, que además tiene un antecedente histórico. Esto no es porque al futbolista se le ocurrió hacer, esto lo hacía Martin Luther King, como lo hacían otras personas que trataron de promover el cambio en Estados Unidos, que lograron iniciar un proceso de cambio en Estados Unidos, pero que, como vemos, continúa siendo un tema de debate. Por eso los periódicos y por eso la gente sigue discutiendo este tema. Es lamentable que Trump reaccione de esa manera cuando en realidad
no había ninguna necesidad para que él llegara a este enfrentamiento. Y lo otro es que en realidad yo creo que a lo que a Trump realmente le enfureció y lo puso muy molesto es el hecho de que este jugador Curry decidió que no quería ir a la Casa Blanca. Y la reacción tan virulenta y tan desproporcionada de Trump es básicamente porque un jugador negro, y hay que decirlo con todas sus palabras, no le quiso aceptar la invitación al presidente Donald Trump. Y sobre eso Donald Trump tiene una sobrereacción y sale un poco fuera de sus casillas. Incluso los dueños de los partidos, los dueños de los equipos de fútbol americano de la NFL, casi en su mayoría han salido en respaldo, como decía Ricardo, a apoyar a sus jugadores, salvo uno, mejor dicho, excepto uno que ha sido el único que ha ido junto con sus jugadores, que es el dueño, entiendo que es el primer musulmán americano dueño de un equipo de fútbol americano, que además ha salido públicamente a respaldarlos el día de ayer en uno de los juegos. Los otros han mandado comunicados y todo, pero él decidió salir públicamente a hacerlo. Así que estoy de acuerdo, creo que era innecesario hacer este tipo de reacciones. El deporte ha estado además muy vinculado a la política. Hay gente que dice que no, pero mucho, desde los tiempos de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia hasta, qué sé yo, Jesse Owens, aquel afroamericano que en las Olimpiadas ganó una prueba delante de Adolfo Hitler, haciendo quedar bastante mal a Hitler. La final de ese campeonato mundial de ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky en Reykjavik hace muchísimos años, era una especie del reflejo de lo que es la Guerra Fría. Y por otra parte, la libertad de expresión aquí en Estados Unidos no solamente protege el derecho a la protesta de los jugadores, sino que protege incluso la circunstancia de que el presidente de Estados Unidos puede insultarlos, echándoles la madre. Tres cosas ahí interesantes. El fútbol americano es el deporte que une a los estadounidenses. En una sociedad que cada vez está más polarizada entre derechas e izquierdas, e incluso en deportes, los conservadores tienden a ver más NASCAR como deporte, mientras que las izquierdas tienden a ver más ahora el soccer, ¿verdad? El fútbol el nuestro, o también el baloncesto. El fútbol americano tiende a ser el deporte que es visto por derechas e izquierdas por igual. Entonces es interesante cómo va a jugar esto en esa ecuación. Lo otro es de que, la bandera es un pedazo de tela. Seamos honestos, y el himno nacional es una canción. Lo que importa aquí es lo que representan, y lo que representan efectivamente es un país que ha consagrado libertades básicas, incluida la libertad del derecho a expresión. Y esto es una protesta pacífica, no es que estos tipos están haciendo ningún acto irrespetuoso, no es que están dando ni siquiera la espalda a la bandera durante el himno nacional, simplemente se están hincando. Y es por eso que si hay gente que se ofende ante esto, entonces se está ofendiendo ante la naturaleza misma que le dio razón a este país de ser, que es un país que consagra estas libertades básicas en su constitución. Y tercero, no podemos perder de vista dónde dijo el presidente esto. Lo dijo en Alabama, uno de los estados más conservadores, con un pasado de racismo terrible, y fue un ataque directo ante una protesta que han estado llevando a cabo jugadores afroestadounidenses. Así que, nuevamente, esto cae dentro de ya lo que es una constelación de episodios que tal vez si se ven como hechos hablados, uno dirá, mira, estamos leyendo mucho en esto, pero cuando ya se ve como parte de un todo, ya uno empieza a ver que hay un contexto mucho más macabro, mucho más tenebroso. Es que además, si te fijas, este hombre ha insultado a todas las instituciones del país, desde los tribunales hasta los partidos políticos, Saturday Night Live, es decir, a los pilares esenciales de este país. Con los únicos a los que no se ha atrevido a decirles nada son con los supremacistas blancos y los neonazis. O sea, no salió un epíteto duro contra ellos, o sea, no les dijo nada. Y además que volvemos a lo que estabas diciendo tú, ¿no? Y además esto ocurre justo después de su reacción tan negativa para, digamos, equiparar la violencia de los supremacistas con la reacción de los que estaban protestando contra los supremacistas en Charlottesville, Virginia, hace unas semanas atrás. Es un conjunto, este es un presidente que sistemáticamente ataca a la comunidad afroamericana, y eso yo creo que es muy peligroso. Si hubiera tratado de HDP a los nacionalistas, a los extremistas blancos en Charlottesville, otra hubiera sido la historia, pero no los trató de esa manera. Ahí fue diciendo, bueno, sí, había gente decente dentro de ese grupo, pero aquí sí trató de HDP a jugadores que simplemente están haciendo un acto de conciencia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. María Luisa, como decía usted al principio del programa, hay noticias del Perú.
que tienen que ver con Pedro Pablo Kuczynski, Sí. el presidente, y con Alberto Fujimori, que está en prisión desde hace 10 años, está condenado por distintos delitos a 25 años de cárcel, y fue presidente y dictador, hay que decirlo, porque se pasó por la faja de la Constitución entre 1990 y el año 2000. Hay una solicitud para que a Fujimori lo indulten y que el que ha estado enfermo pueda salir de la cárcel. Y además se habla mucho del tema porque el fujimorismo tiene mayorías no solamente en el Congreso, sino que tiene dirigentes muy importantes como Keiko Fujimori, la candidata derrotada por Kuczynski en las últimas elecciones. Pero ¿qué ocurre? En los últimos días ha habido varios cambios en el gabinete ministerial y el señor Kuczynski desvinculó de ese gabinete a Marisol Pérez Tello, la ministra de Justicia, que se oponía al indulto a Fujimori. Hay peruanos muy destacados como Mario Vargas Llosa, candidato derrotado que fue por Alberto Fujimori en 1990, premio Nobel de Literatura, que dice que sería una locura poner en libertad a Alberto Fujimori después de los delitos que ha cometido. Pero por otra parte, en las encuestas, a la mayor parte de los peruanos, pues que no se acuerdan de aquel entonces, los peruanos jóvenes, realmente no les importa mucho si Fujimori es puesto en libertad o no. ¿Usted qué cree que va a pasar con Kuczynski? ¿Se dará el lapo, se dará la pela, como dicen en algunos países, de dejar que salga a la calle Alberto Fujimori, tal vez para que el fujimorismo no le complique la vida en el Poder Legislativo? Bueno, el presidente del Perú tiene la prerrogativa de darle el indulto a Fujimori, está dentro de sus facultades presidenciales. El problema es que sería un grave error, no solamente por los delitos que cometió Fujimori, sino porque le abre la puerta al fujimorismo, que es una fuerza política todavía importante en el Perú, para que vuelva otra vez a gobernar el Perú. Y, digamos, Kuczynski ya termina su mandato en unos 3 años, él es un hombre de 79 años, no va a ir a la reelección, tampoco hay un sucesor claro en su partido o en la coalición de partidos que lo llevó al poder, porque hay que decirlo, cuando Kuczynski gana las elecciones, que esa es una de las grandes ironías en el Perú, Kuczynski gana precisamente con el voto de los antifujimoristas. Entonces, que ahora Kuczynski pretenda darle el indulto a Fujimori es un poco incomprensible, es un poco surrealista decirlo. Entonces, en medio de ese surrealismo, de esas grandes contradicciones que tiene la política peruana, Kuczynski está enfrentado a si le da la posibilidad del indulto al padre de Keiko Fujimori, que es la candidata natural para las próximas elecciones, o si sigue las sugerencias de ese 25% de los peruanos y de otros líderes importantes que señalan Fujimori cometió delitos de lesa humanidad, no merece el indulto en este caso. Es una cuestión de tiempo, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema chilena, que fue la que permitió la extradición de Fujimori al Perú en el 2007, precisamente hace 10 años, fue en septiembre, el 22 de septiembre del 2007, tiene ahora una nueva resolución, y es que Fujimori, la extradición de Fujimori ha sido ampliada por otros 2 delitos más que tienen que ver con asociación ilícita, es decir, corrupción, sí, y el segundo delito por delitos de lesa humanidad, el segundo caso, quiero decir, por la matanza de unas personas en el 96. Entonces, ahora, digamos, Kuczynski está enfrentado a si le da el indulto antes de que esos procesos, esos juicios se abran en contra de Fujimori, aparte de los juicios que ya tiene por los cuales ha sido condenado por 25 años de prisión, él solamente ha cumplido 22 de esos 25 años, a que se abran esos juicios. Es una carrera contra el tiempo. ¿Cuántos años lleva en prisión Fujimori? Solo 7. Él fue condenado a 25 y solamente ha cumplido 7. Entonces, el problema es ese, el problema es cuánto tiempo le queda a Pedro Pablo Kuczynski para tomar la decisión, teniendo en cuenta de que hay la posibilidad de que se abran otros juicios. Eso no lo sabemos. También puede ser que en el caso peruano decidan no abrir juicio por crímenes de lesa humanidad. El asunto es que los delitos de lesa humanidad, las acusaciones contra un expresidente no prescriben. Sí, claro. Puede ser juzgado nuevamente. Entonces, la carrera de los Fujimori, de Keiko Fujimori y de sus partidarios es contra ese reloj, y hay una presión muy grande en el Congreso porque ya le tumbaron un gabinete a Pedro Pablo Kuczynski por segunda vez. Hubo un premier que salió, luego entró un nuevo premier y ahora tenemos esta encrucijada donde ellos tienen mayoría en el Congreso y pueden cambiar, digamos, la situación política en el Perú de la noche a la mañana, como ya lo han hecho. ¿Debería Kuczynski indultar a Fujimori? Bueno, la cuestión es que ahí está no solo la consideración política, que ya la explicó María Luisa, sino también la cuestión humanitaria, ¿verdad? Que es un indulto humanitario dado el supuesto mal estado de salud
del expresidente Fujimori, que podría en cualquier momento morir en prisión, y eso más bien entonces terminaría de arruinar las posibilidades de Pedro Pablo Kuczynski de poder trabajar con el Fujimorismo los 3 años que le restan. La gran interrogante es si en verdad Alberto Fujimori está mal de salud. No está. Todo puede ser una mampara. Y lo otro es que puede una mampara y que eventualmente, siendo indultado, no es que este señor se va a ir a retirar a su casa y a disfrutar los últimos días de su vida en el retiro del confort de su hogar. Este señor probablemente regrese a la política activamente y a tratar de liderar el partido Fuerza Popular, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta que yo te tengo, María Luisa, es ¿qué impacto tendría esto entre Fuerza Popular? Porque entre el mismo Fuerza Popular ha habido una división entre Keiko y Kenji. Kenji siendo más cercano, los dos hijos del que se pelean un poco el liderazgo del partido. Se pelean el liderazgo del partido, y siendo Kenji el hijo más cercano al padre que Keiko. Entonces, más bien no podría ser que darle un indulto al expresidente Fujimori, a Alberto Fujimori, más bien sea una jugada maestra por parte de Pedro Pablo Kuczynski para dividir a la Fuerza Popular. Yo creo que no, porque el partido está más con Keiko que con Kenji. Eso sí, definitivamente. El partido, y eso se nota en el Congreso, todos han salido a apoyar a la líder, a incluso criticarlo públicamente a Kenji por estar tratando de dividir a los fujimoristas. Yo creo más bien, yo dudo mucho de las intenciones de Kenji Fujimori. Yo no sé si esta es una estrategia de ellos para pretender que el partido está dividido, cuando en realidad la que tiene el voz y mando en ese partido es Keiko Fujimori. Yo creo que no, yo creo que el partido de los Fujimori está más unido que nunca. Yo creo que la actitud de Kenji de mostrarse como un contendor para las futuras elecciones contra su hermana, lo cual sería un escenario bastante interesante, que dos Fujimori se peleen en la presidencia del Perú. Yo creo que no, yo creo que ahora es simplemente una cuestión de cuánto poder tienen los fujimoristas en el Congreso, como dije antes, para poder seguir cerrándole las puertas a un gobierno que trata de mantener cierta estabilidad económica y política en el país. Y del Perú al Ecuador, porque Rafael Correa, el anterior presidente ecuatoriano, ha estado en Bogotá. Ayer en los 150 años y el pasado fin de semana en los 150 años de la fundación de la Universidad Nacional de Colombia, una de las más prestigiosas del país, y ha sido entrevistado por varios medios, entre otros por RCN Radio, por nuestro compañero Jorge Espinosa, empresa hermana de NTN 24. ¿Y qué ha dicho el señor Rafael Correa? Pues está enfadado con Lenín Moreno. Dice que Lenín Moreno en cierto modo le ha volteado la espalda, que lo está acusando prácticamente de todo. Recientemente se encontró, entre otras cosas, una cámara oculta que había dejado Correa, eso dijo Lenín Moreno, en el despacho presidencial. Pero Rafael Correa ha planteado que lo que debería hacerse en Ecuador es convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar todas las instancias de la arquitectura institucional del Ecuador, y ha dicho que incluso él estaría dispuesto a regresar de Bélgica, país a donde se fue a vivir, porque de allá es originaria su esposa, a regresar de Bélgica a territorio ecuatoriano, pues para hacer campaña. ¿Va a volver Correa a la política ecuatoriana después de todo esto que ha dicho en Bogotá? Bueno, sabemos que es un ególatra y que se siente profundamente herido de ver que Lenín Moreno ha roto con él y que se ha acercado a la oposición y que está cuestionando pilares fundamentales de la Revolución Ciudadana. Recordemos que Lenín Moreno ha llamado a una consulta también para hacer cambios institucionales que no ha especificado todavía qué es lo que vendría en esa consulta, pero que promete, puesto que él cuenta con un alto nivel de apoyo. Las encuestas señalan que el presidente ecuatoriano tiene el 70% más de apoyo. Entonces yo creo que hay una amenaza latente, ciertamente, de que Rafael Correa regrese a tratar de rescatar su proyecto político. Este es el momento entonces en donde Lenín Moreno debería utilizar su popularidad y los puentes que ha tendido con la oposición, recordemos que ganó por la mínima la elección, con tal de hacer cambios institucionales para evitar un retroceso en los avances, o sea, para evitar de que un regreso de Correa signifique la instauración o la consolidación de un régimen autocrático en Ecuador. Para eso entonces habría que hacer cambios constitucionales para prohibir la reelección indefinida, que recordemos que ya está en la Constitución ecuatoriana, darle más independencia a ciertos órganos del Estado que actualmente están tomados por correístas, y ese es el problema que tiene Lenín Moreno, ¿verdad? A pesar de que él es el presidente y cuenta con alta popularidad, el Congreso sigue en manos de correístas, el Ministerio Público sigue en manos de un correísta, el vicepresidente es correísta, así que el presidente, esto debe servir para que el presidente Moreno se mueva rápido,
para que haga esos cambios, aproveche el apoyo popular, tienda puentes con la oposición y trate de blindar a Ecuador de la amenaza de que Rafael Correa regrese termine de instaurar una autocracia en ese país. Yo no sé si en los países nuestros, se lo pregunto a Ricardo Mir de Francia, que es español, debería ocurrir lo que ocurre en España, que es que los presidentes, una vez que dejan el poder, no se meten más tanto en política y dejan gobernar a los que vienen, no están buscando permanentemente la reelección. Sí, yo creo que sí, que ya han pasado, ya han gobernado 2 mandatos, los que sean. En España son 2 mandatos, ¿no? Y afortunadamente los presidentes no se entrometen demasiado en el día a día político. De vez en cuando pues salen para pegarle alguna colleja a uno de su partido o terciar en algún tema importante, pero por suerte se quitan del medio, ¿no? Que creo que es lo más saludable para una democracia, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Y pasa también aquí en Estados Unidos, los expresidentes no se meten, en el Perú también, en cambio los expresidentes sí quieren volver. Sí, lo que pasa es que yo creo que en América Latina existe este debilitamiento de las instituciones. Los presidentes salen, pero dejan a su gente en varios de los poderes del Estado. Correa es un ejemplo de eso, ha dejado muchos de sus allegados en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en fin, están en todos los estamentos. Yo creo que la preocupación más grande probablemente de Correa en este momento es si es que Lenin decide investigar los casos de corrupción por los que él está cuestionado y por además el tratamiento que él tuvo con respecto a periodistas, a líderes sindicales. La preocupación de Correa debe ser más personal respecto de las acusaciones que hay en su contra si es que Lenin decide abrir procesos en su contra. Así que yo creo que esto es más una búsqueda de inmunidad para que no se investigue, ¿no? Inmunidad en el sentido de que si tiene la posibilidad de regresar al Ecuador puede ser candidato presidencial y si es que se vuelve presidente tendría la posibilidad de que esas acusaciones queden en nada. Yo creo que lo que hay que hacer en los países latinoamericanos, ya lo había mencionado en otro programa, es cerrar la puerta a la reelección no consecutiva. Esto de que los presidentes salgan del poder pero luego pueden postularse 4 años después o 5 años después. Como ocurre en Chile, como ocurre en Uruguay, como ocurre en Perú, creo que es nefasto, puesto que entonces la figura de los expresidentes permanece ahí, ¿verdad? Constante, latente, como líderes de partido, como voces de autoridad, sí. y eventualmente impiden esa renovación generacional que es tan necesaria en una democracia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Ricardo, mañana viene a Washington porque tiene una cita con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en la oficina oval de la Casa Blanca, Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno conservador español. Es una visita importante, además va a dar una rueda de prensa conjunta con Donald Trump, en la que por supuesto me imagino que estará usted. Se va a alojar en Blair House, que es aquella residencia frente a la Casa Blanca, a 3 cuadras de aquí, en donde suelen hospedarse los jefes de Estado extranjeros. Va además a tener un almuerzo el señor Rajoy con Trump. Se conocen poco, se han visto 1 o 2 veces únicamente. Es conocido además que el señor Rajoy no habla realmente de una manera muy fluida el inglés, pero esas cuestiones se resuelven con traductores. Lo que pasa es que Rajoy llega pocos días antes de aquel referendo que han convocado en Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas españolas donde hay un interés independentista de parte de la sociedad. Se ha convocado un referendo para ver si Cataluña debe ser o no independiente. Este referendo, según el Tribunal Constitucional Español, va contra la Constitución y contra la ley. Han sido detenidos altos cargos del gobierno catalán en los últimos días. Han incautado las fuerzas de la policía española las papeletas de la votación. Es un referendo abiertamente ilegal. Pero también es cierto que han salido miles y miles de personas a la calle pidiendo independencia. A propósito de la visita de Rajoy aquí a Washington, hay quienes dicen que lo que está buscando Rajoy es que Donald Trump apoye al gobierno central español en esta cuestión que tiene, esta gran diferencia que tiene con el gobierno catalán. ¿Será que Trump lo va a respaldar? Porque aparentemente ya han manifestado Estados Unidos su respaldo al gobierno de Rajoy, pero ¿será que Trump lo va a hacer de viva voz? Bueno, pues si Trump fuera un presidente normal, podríamos decir que sí. Porque Estados Unidos ya lo hizo con Obama en el 2016, también durante la visita del rey a Washington en 2015, Obama habló de una España fuerte y unida, y entonces, bueno, va un poco en consonancia con la política tradicional de Estados Unidos. Estados Unidos es poco partidario de ver cambios en el mapa, ¿no? Y especialmente
cuando se trata de sus aliados de la OTAN. Pensemos que incluso en los referéndums pactados en Escocia y en Canadá en el 95, Estados Unidos se posicionó muy claramente a favor del no, es decir, a favor de la continuidad del Reino Unido, de la integridad territorial y también del Canadá, ¿no? Claro, Trump no es un presidente normal y ya vimos cuando fue candidato cómo jaleó, ¿no?, el referéndum escocés. Entonces, también es cierto, al mismo tiempo, que ha hablado, lo vimos en Naciones Unidas, en su discurso reciente, que enfatiza mucho el respeto a la soberanía nacional, ¿no?, de los estados, a la integridad territorial de los estados. Lo que pase dentro no nos metemos. De modo que lo normal, y es lo que espera la diplomacia española, es que Trump haga una declaración a favor de una España unida y no sé si en contra del referéndum, pero en esa línea, pero Trump es completamente imprevisible y puede pasar de todo. Igual depende de cómo le caiga a Rajoy. Si se hacen amigos, pues le dirá lo que quiere oír, y si no, pues le meterá una puya, ¿no? Juan Carlos Hidalgo. A mí me cuestiono qué tan valioso, o sea, tener al presidente de Estados Unidos hacer una proclama por la unidad española en circunstancias normales también sería algo valioso. Pero cuando se trata de Trump, la figura de Trump, todos los anticuerpos que genera la figura de Trump, o sea, no creo que eso vaya a convencer a mucha gente en Cataluña de desistir de su espíritu. El fenómeno contrario. Separatista, más bien, claro. La figura del presidente español, que ya de por sí es bastante impopular en Cataluña, al lado del presidente estadounidense, que es altamente impopular, no solo en Cataluña, sino en toda Europa, creo yo que no va a tener mayor impacto sobre la opinión pública. Para Rajoy lo mejor es que Trump no diga nada. Puede ser. Así que yo no sé qué tanto vaya a caer bien esta jugada de esperar o más bien buscar de manera activa el endoso de Trump a las acciones del gobierno español. No deja de ser presidente de Estados Unidos, ¿no?, que es la superpotencia, el país más... Yo creo que desde la perspectiva del gobierno de Madrid, el interés es de alguna manera mostrar que los partidos independentistas y que el referéndum no tiene hasta el momento ningún apoyo internacional, ¿no? Ningún país, creo que salvo Venezuela, se ha pronunciado a favor y en apoyo del referéndum, y esto creo que es lo que está buscando el gobierno español, ¿no?, mostrar ese aislamiento de los independentistas. María Luisa. Es interesante ver lo que está pasando en España después de lo que hemos visto en el Reino Unido, después de lo que estamos viendo con las elecciones alemanas. Es decir, están habiendo cambios muy profundos y muy complicados en Europa en este momento. Y la otra cosa que me gustaría preguntarle a Ricardo es cómo enfrentan los españoles, el ciudadano de a pie en España, la decisión que entiendo es un poco minoritaria en un sector que no tiene un gran arraigo popular en toda España y menos en Cataluña. Bueno, yo creo que en los últimos años hemos visto como el apoyo al independentismo a Cataluña se ha crecido muchísimo, y cada mes que pasa hay 200.000 independentistas más, en parte por la política tan cicatera y tan, yo creo que irresponsable del gobierno de Rajoy. Al mismo tiempo, se ha convocado un referéndum de independencia, que es una decisión muy trascendente, y que está dividiendo a la sociedad catalana y también del resto de España. Se ha convocado con un 47% del Parlamento, que sí, digamos el porcentaje que tienen los partidos independentistas. El Parlamento regional. Creo que es absolutamente irresponsable también, ¿no? Una decisión de ese calado, necesitas una mayoría abrumadora dentro de Cataluña, respaldando el referéndum, y eso no se ha dado, de modo que estamos aquí en un choque muy peligroso desde mi punto de vista, porque hay una fractura política y empieza a haber una fractura social, de dos partes que han actuado con mucha irresponsabilidad y que no han sido capaces de entenderse y de alguna manera resolver este problema. Y bueno, dentro de 5 días, el domingo, hay un referéndum en Cataluña. Vamos a ver lo que va a pasar. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias Juan Carlos Hidalgo, María Luisa Rosell, Ricardo Mir de Francia por haber estado aquí, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.